Buenas noches, mis ávidos buscadores de lo macabro. Soy el Dr. Skull, y hoy nos adentraremos en el misterioso mundo de las historias de terror, pero con un toque festivo. Sí, queridos amigos, incluso la Navidad, esa época de alegría y luces brillantes, tiene su lado oscuro. La ironía de encontrar terror en una temporada de amor y regalos. Pero ¿qué sería de la vida sin un poco de contradicción, eh? Era la víspera de Navidad de 2016, y yo, un hombre de 22 años, viviendo en una gran ciudad del Medio Oeste, estaba trabajando para Lyft. Esta aplicación, similar a Uber, me ayudaba a salir adelante mientras estudiaba en la escuela de oficios. Aquella noche, antes de ir a casa de mi madre con mi nuevo bebé y mi esposa, recibí una solicitud de transporte en un complejo de apartamentos de bajos ingresos. No era nada fuera de lo común. Llegué y encontré a mi pasajero con todas sus pertenencias en varias cajas. Mi Chevy Impala 2006 no era muy grande, pero logramos cargar todo. Durante el trayecto, el hombre lloraba, contándome que había sorprendido a su novia engañándolo la noche anterior y que no podía quedarse allí porque el contrato de arrendamiento estaba a su nombre. Lo llevaba a un motel en una calle conocida por sus vicios, trabajadores sexuales, drogas, pandillas y moteles de mala reputación. Al llegar al motel, me pidió que esperara mientras se registraba y obtenía su llave. Para ser honesto, rompí un poco las reglas de Lyft esa noche. Tenía un arma escondida en una funda oculta bajo mi asiento, por protección. La vida de conductor de aplicaciones de transporte me había expuesto a todo tipo de situaciones peligrosas. El motel estaba en la calle que mencioné antes. Había personas sin hogar por todas partes. Incluso vi a un hombre con una aguja aún en el brazo, desmayado contra el edificio. Soy un gran admirador de los crímenes reales y las historias de terror, así que estaba bastante nervioso. Mi pasajero recibió sus llaves y, para ayudarlo, conduje hasta la puerta de su habitación. Tenía muchas cosas, así que comencé a ayudarle a descargar. Mientras iba por más cosas, vi a un hombre salir de una habitación cercana, seguido por dos mujeres. Ellas golpearon la puerta de otra habitación y luego la abrieron. Fue entonces cuando vi al hombre sacar una escopeta y entrar furiosamente en la habitación, seguido por las dos mujeres que cerraron la puerta tras ellas. Se oyeron gritos y chillidos. Esperaba oír disparos en cualquier momento. De repente, mi pasajero apareció detrás de mí, tomó sus cosas, me deslizó un billete de $5 en el bolsillo y me deseó feliz Navidad. Sabía que algo grave estaba pasando en esa habitación. Tenía que irme, o al menos llegar a donde pudiera conseguir mi arma. Los ocupantes de esa habitación sabían que los había visto y que había visto el arma. Salí de allí rápidamente. Me alejé una cuadra y llamé a la policía. Les di todos los detalles. Después de colgar, cerré la aplicación de Lyft. No había ganado mucho, pero no podía seguir. Más tarde esa noche, la policía me llamó para informarme. Nunca encontraron al hombre con la escopeta ni a las mujeres. Los ocupantes de la habitación negaron que hubiera pasado algo. Esa noche, después de la llamada de la policía, me quedé despierto, inquieto, tratando de procesar lo que había sucedido. El incidente en el motel no dejaba de dar vueltas en mi cabeza. Pero lo que más me desconcertaba era la sensación de que algo más estaba ocurriendo, algo que no podía explicar con la lógica habitual. A la mañana siguiente, mientras revisaba el auto para asegurarme de que no había quedado nada de mi pasajero, encontré algo extraño. Una pequeña bolsa de tela antigua escondida debajo del asiento trasero. Intrigado, la abrí y dentro había una serie de objetos peculiares. Una piedra lisa, una pluma, una moneda antigua y lo que parecía ser un diente de animal. No tenía idea de cómo había llegado allí o qué significaba. Esa noche,
Volví a trabajar para Lyft, aunque con cierta reticencia. No pude evitar mirar constantemente el retrovisor, sintiendo una presencia inquietante. En cada esquina me parecía ver sombras moviéndose de formas extrañas, más allá de lo que la luz de la ciudad podía justificar. La situación se volvió aún más extraña cuando recogí a una anciana en una parte aislada de la ciudad. Mientras conducía, empezó a hablar de cosas que parecían sacadas de un cuento de hadas o de supersticiones antiguas. Me habló de los espíritus que vagan en la noche de Navidad, buscando resolver asuntos pendientes. La mujer, sin mirarme directamente, describió detalles de mi encuentro en el motel que nunca le había contado. Su conocimiento de los eventos era imposible. Cuando la dejé en su destino, la mujer me miró directamente a los ojos por primera vez y me dijo: «Ellos sabían que estabas allí y ahora tú sabes de ellos. Ten cuidado, el conocimiento de su existencia te hace parte de su mundo». Después de eso, se bajó del coche y desapareció en la oscuridad. Aterrado y confundido, me dirigí a casa. En el camino no podía dejar de pensar en las palabras de la anciana y los objetos encontrados en mi auto. ¿Era posible que hubiera una conexión? ¿Y si aquel incidente en el motel no fuera solo un asunto criminal, sino algo más, algo sobrenatural? Al llegar a casa, hice una búsqueda en Internet sobre los objetos y su posible significado. Según algunas leyendas urbanas y creencias folclóricas, esos objetos podrían ser utilizados para protegerse de espíritus malévolos o incluso para invocarlos. ¿Había sido mi pasajero alguien más que un hombre huyendo de un mal amor? ¿O acaso los objetos eran de él, dejados accidentalmente en mi auto? No tengo respuestas definitivas. Desde esa noche no volví a conducir para Lyft. A veces en mi auto tengo una sensación constante de estar siendo observado, y en noches especialmente silenciosas creo escuchar susurros cerca de mi ventana, como si algo o alguien estuviera justo allí, en la oscuridad, esperando. Prosigamos con la siguiente historia. Era Navidad, y yo tenía 13 años cuando, por segunda vez, casi me rompo el cuello durmiendo. Unas noches después, todavía con el cuello rígido y torcido, creí ver a una niña parada en la parte superior de las escaleras de mi casa, cerca del baño. Tenía el cuello doblado, igual que el mío. A pesar de mi juventud y, admitámoslo, cierta ingenuidad, decidí usar una de esas aplicaciones de fantasmas en mi teléfono para intentar hablar con ella y averiguar por qué me estaba atacando. Sé que esas aplicaciones suelen ser falsas, así que no puedo afirmar que lo que viví no fuera una coincidencia, pero la aplicación me indicó que había un espíritu cerca de mí. La pequeña orbe en la pantalla se volvió roja, lo que significaba que era malicioso, y apareció una palabra en la pantalla: colgada. Como si eso no fuera suficientemente espeluznante, más tarde descubrí que la casa originalmente no tenía un segundo piso, y que, donde ahora está el baño, antes había un gran árbol. Esta revelación me dejó helado. Podría ser que el espíritu de alguien que se había colgado en aquel árbol ahora estuviera en mi casa. Cada noche, el temor crecía en mí. Comencé a evitar subir las escaleras cuando estaba oscuro y a cerrar la puerta del baño cada vez que pasaba por allí. Sin embargo, lo que más me aterraba era la idea de dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía una presión extraña en mi cuello, como si unas manos invisibles intentaran torcerlo. Una noche, decidí enfrentar mi miedo. Me quedé despierto, sentado en las escaleras, mirando hacia el baño, esperando ver algo. Horas pasaron y, justo cuando estaba a punto de rendirme, la vi. La silueta de una niña con el cuello doblado de una manera antinatural.
Sus ojos se encontraron con los míos, y en ese momento sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. El miedo me paralizó. La niña con el cuello doblado no se movió, solo me observaba desde la penumbra con una mirada que no puedo describir con palabras. Sentí un frío intenso recorrer mi columna. Sin pensar, un grito escapó de mis labios, un grito que ni siquiera reconocí como propio. Mis padres, alarmados por el ruido, se despertaron y subieron corriendo las escaleras. Me encontraron temblando y apuntando hacia el baño, pero cuando volvimos a mirar, la niña había desaparecido. Solo quedaba la oscuridad y el silencio de una casa que hasta ese momento había considerado mi hogar seguro. Mis padres, preocupados y confundidos, me llevaron a mi habitación, intentando calmarme. Les conté lo que había visto, la aplicación, la historia del árbol y la niña con el cuello doblado, aunque intentaron consolarme diciendo que había sido un mal sueño. Yo sabía que lo que había visto era real. A la mañana siguiente, con la luz del día, todo parecía normal otra vez. Pero la experiencia de esa noche cambió algo en mí. Desde entonces, nunca volví a usar esa aplicación de fantasmas, ni me atreví a quedarme despierto hasta tarde solo. Incluso ahora, años después, cada vez que paso por ese baño, no puedo evitar mirar rápidamente hacia adentro, medio esperando ver a la niña con el cuello doblado, observándome desde la oscuridad. Esa Navidad me enseñó que hay misterios en el mundo que es mejor dejar sin resolver, y que algunas historias de terror podrían ser más reales de lo que nos gustaría admitir. Prosigamos con la siguiente historia. Sucedió en 2005, durante las vacaciones de Navidad. Me había mudado para asistir a la universidad y regresé a casa para pasar las festividades. Tras pasar una semana en mi ciudad natal, situada en un estado donde la nieve era habitual en esa época del año, mi amiga y yo decidimos ir a deslizarnos en trineo a las 3 a.m., en mi última noche allí. Nos subimos al auto de ella y bajamos la colina un par de veces, disfrutando de la adrenalina y el frío nocturno. Estábamos en la cima de la colina, y ella se preparaba para bajar de nuevo, pero algo en mi interior me hizo detenerla. No podía explicarlo, pero un mal presentimiento se apoderó de mí. El vello de mi nuca se erizó y un nerviosismo inexplicable me invadió. Le dije que teníamos que irnos de inmediato. De regreso a casa, a pesar de vivir en un pueblo donde nadie solía cerrar sus puertas, algo me impulsó a asegurarme de que todas estuvieran cerradas. Revisé también las ventanas y encontré varias abiertas. Con solo 4 horas para mi vuelo de regreso al campus, apenas logré dormir 2. Antes de irme, salí para ver la nieve y respirar el aire fresco. Miré un enorme pino en el frente de nuestro jardín. Siempre me había parecido hermoso cómo la nieve se acumulaba en sus ramas. Pero algo extraño captó mi atención. Lo que debería haber sido nieve pura y fresca estaba manchada y unas enormes huellas del tamaño de un hombre rodeaban el árbol, dirigiéndose hacia el patio trasero. Traté de racionalizarlo, pensando que quizás mi tío había estado allí fumando o algo así. Sin embargo, el mismo sentimiento ansioso y paranoico que había experimentado mientras estábamos en el trineo volvió a mí. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre corriendo hacia mí, mirándome fijamente. Pesaba cerca de 150 kilos y medía alrededor de 1,90 m, pero a pesar de su tamaño, se movía con una rapidez sorprendente, casi sobrenatural. Me congelé de miedo, dándome cuenta de que no estaba simplemente haciendo ejercicio matutino. Con todo el esfuerzo que pude reunir, corrí, abrí la puerta de entrada de golpe, entré y la cerré con llave detrás de mí. Corrí hacia la ventana y lo vi parado en mi porche.
El hombre tenía su mano en la puerta cuando giró la cabeza, siguiendo la mirada de otro hombre en una camioneta blanca. El conductor de la camioneta levantó las manos en un gesto que parecía decir bueno. El corredor simplemente levantó las manos, sacudió la cabeza, se dirigió hacia la camioneta, subió y se marcharon. Mi corazón latía con fuerza. Desperté a mi amiga y la hice caminar por la casa conmigo. Allí descubrimos que las huellas iban a cada puerta y ventana alrededor de mi casa. Ella también trató de encontrar una explicación lógica, pero para mí estaba claro, si ese hombre me hubiera alcanzado, no estaría contando esto. La mirada maliciosa en su rostro, mientras corría hacia mí, lo decía todo. El terror de esa mañana se quedó grabado en mi mente. Después de ese aterrador encuentro, no pude evitar sentirme vulnerable y expuesto. Aunque el hombre y su cómplice en la camioneta se habían ido, la sensación de peligro no desaparecía. Mi amiga y yo pasamos el resto de la mañana inspeccionando la casa, asegurándonos de que estuviéramos seguras. Con el tiempo que quedaba antes de mi vuelo, decidí hacer algo más que simplemente esperar. Impulsada por una mezcla de curiosidad y necesidad de entender lo sucedido, fui a la comisaría local para informar sobre el incidente. Aunque los policías tomaron nota, su actitud era la de quien considera estos sucesos como parte de la vida en un pueblo pequeño. En el aeropuerto, mientras esperaba mi vuelo, no podía dejar de mirar a mi alrededor, medio esperando ver al hombre o a su cómplice. El vuelo de regreso al campus fue tenso y apenas pude descansar. Una vez de vuelta en la universidad, la distancia me dio cierta tranquilidad, pero la inquietud y las preguntas sin respuesta permanecían. Decidí investigar por mi cuenta. Busqué registros de incidentes similares en mi ciudad natal y en áreas cercanas. Para mi sorpresa, descubrí una serie de informes sobre personas que habían experimentado situaciones parecidas. Figuras imponentes merodeando en las propiedades, ruidos extraños durante la noche y sensaciones de ser observados. Las piezas comenzaron a encajar cuando me topé con una historia de hace décadas, sobre un hombre que había sido acusado de acechar a los residentes de mi ciudad natal. Este hombre, según los informes, había desaparecido antes de ser capturado y nunca se supo más de él. Algunos decían que había muerto, otros que había huido. Pero lo que más me heló la sangre fue una descripción que coincidía sorprendentemente con el hombre que me había perseguido esa mañana. Aunque nunca supe con certeza si el hombre que vi era realmente una sombra del pasado o simplemente un desconocido con malas intenciones, la experiencia cambió mi percepción de la seguridad y la tranquilidad de mi ciudad natal. Decidí que, en futuras visitas, nunca saldría sola por la noche y siempre cerraría todas las puertas y ventanas. Esta vivencia me transformó de una manera que nunca hubiera imaginado. Me hizo entender que a veces la realidad supera a la ficción y que los cuentos de terror no siempre son solo historias para asustar a los niños. Lo que inicialmente pensé que era solo un encuentro aterrador, se convirtió en una lección profunda sobre la imprevisibilidad de la vida y la fragilidad de nuestra percepción del mundo. En lugar de vivir con miedo, opté por abrazar la incertidumbre, recordando siempre mirar más allá de lo evidente y estar preparada para lo impredecible. Aprendí a encontrar fortaleza en la vulnerabilidad y a ver cada día no solo como una rutina, sino como una oportunidad para descubrir y aprender algo nuevo. Prosigamos con la siguiente historia. Mi historia no es muy larga. Era Nochebuena de 2009 y la nieve cubría las calles de nuestro barrio con un manto blanco y silencioso. Aunque era estudiante de primer año en la secundaria, aquel año sentía una soledad especial. Mi familia, dividida por circunstancias de la vida,
Alternaba las celebraciones entre el día de Navidad y Nochebuena. Esa noche llegué temprano a casa para la fiesta de Navidad en casa de mis abuelos, mientras el resto de mi familia se encontraba en otra reunión con mis tíos. Al entrar a la casa, sentí el calor reconfortante contrastando con el frío exterior. Las luces del árbol de Navidad parpadeaban suavemente, creando sombras danzantes en las paredes. Mis primos se habían ofrecido a quedarse conmigo, pero preferí la soledad, pensando en disfrutar de mis nuevos DVD y de un tiempo raro en soledad. Había notado un auto desconocido estacionado afuera, pero no le di importancia, atribuyéndolo a un pariente de algún vecino. Mientras me acomodaba en el sofá con bocadillos y me disponía a ver una película, un escalofrío inexplicable me recorrió la espalda. No pasaron más de 15 minutos cuando un golpeteo en la puerta me sobresaltó. Con cautela, abrí solo un poco para encontrarme con un hombre de cabello oscuro, gafas, algo de sobrepeso y vestido informalmente. Su presencia, a pesar de no parecer amenazante, me hizo sentir una inquietud profunda. El hombre preguntó por el auto estacionado afuera, queriendo saber si estaba en venta. Le respondí que no lo creía así, y cuando pidió hablar con alguien más, le dije, con una voz que intentaba ocultar mi nerviosismo, que no había nadie más y que mejor volviera en otro momento. Cerré la puerta con un movimiento rápido, girando la cerradura con manos temblorosas. Inmediatamente, el hombre agarró la manija de la puerta y comenzó a golpearla con fuerza, lanzando una serie de blasfemias. El sonido retumbaba en la casa tranquila, rompiendo la armonía de la noche nevada. Me arrastré hasta el teléfono, rezando para que no me viera a través de las ventanas cubiertas de nieve. Entonces escuché un ruido aún más aterrador, el chirrido de la puerta del garaje. Recordé con horror que la cerradura del cuarto de lavado que conectaba con el garaje estaba rota. Estaba solo, vulnerable y aterrado, imaginando al hombre forzando su entrada. De repente, un grito distante y el sonido de pasos apresurados. A través de la ventana vi al hombre correr hacia su auto y alejarse precipitadamente. Mi tío había llegado, asustando al intruso. El alivio me invadió, pero la pregunta de qué habría pasado si... me atormentó. No conseguimos el número de placa del auto y el incidente quedó sin resolver. Esa noche modificó mi percepción de la seguridad y la soledad. Nunca más me sentí completamente a salvo, estando solo en casa durante las vacaciones, especialmente en esas noches silenciosas y nevadas de Navidad. Prosigamos con la siguiente historia. Era la noche de Navidad de 2020 y vivía en una zona muy rural, en un pequeño pueblo con apenas 10 a 15 casas, pero cerca de la autopista, a unos 5 minutos en coche y a unos 10 de la ciudad. Si cruzabas la calle, en unos 10 minutos a pie llegabas al bosque. El día de Navidad, por la tarde, mi pareja y yo decidimos dar un pequeño paseo digestivo. Estábamos realmente llenos de toda la comida navideña. Eran alrededor de las 5 de la tarde y ya estaba oscuro cuando nos fuimos. Llevábamos una linterna LED grande y brillante, y también mi cámara con flash, ya que me encanta tomar fotografías de la naturaleza por la noche. Decidimos caminar por un pequeño camino rural hacia el bosque y luego girar a la derecha, siguiendo una pequeña pista para bicicletas de grava cerca del borde del bosque que conecta nuestro pueblo con el siguiente. Era un camino de unos 15 a 20 minutos entre pueblos. Al caminar por un pequeño tramo del bosque, noté lo oscuro y denso que era, con árboles altísimos que parecían tocar el cielo. Mientras avanzábamos, la luz de nuestra linterna se reflejó en algo. Un auto estacionado al costado del camino, cerca de los árboles. Me llamó la atención lo extraño que era, ya que los autos
No tenían permitido conducir allí y el camino era muy estrecho y escondido. Mi compañero apuntó la luz hacia el interior del auto que parecía estar vacío. Las ventanas estaban congeladas, indicando que había estado estacionado allí por un rato. Un poco más adelante vi un árbol con una estructura intrigante. Le pedí a mi compañero que apuntara la linterna hacia él para poder enfocarlo mejor y fotografiarlo. Después de tomar algunas imágenes, mi pareja me dijo: «Hay alguien parado detrás de nosotros en medio del camino. Nos está mirando». Nadie nos había seguido durante todo el trayecto. Seguí mirando a nuestro alrededor y detrás de nosotros de vez en cuando. A veces, en esa hora de la tarde y cerca del borde del bosque, podías encontrarte con jabalíes, y era temporada de apareamiento, por lo que eran más agresivos de lo habitual. De hecho, había un hombre parado detrás de nosotros, fuera del alcance de la linterna, inmóvil y silencioso. Al principio pensé que podría estar sorprendido. Puede que pareciera extraño si alguien está tomando fotos alrededor de tu auto, más aún en un camino donde ni siquiera es legal conducir. Decidí levantarme y confrontarlo desde la distancia, explicándole que solo estaba tomando fotos del árbol. Él no reaccionó, solo se quedó ahí parado. Le pregunté si necesitaba algo de luz, a lo que respondió que no era necesario. Aunque era extraño, intenté mantenerme tranquila, asegurándome de que debía haber una explicación normal para su comportamiento. Mi pareja y yo decidimos simplemente irnos y seguimos el camino hacia el siguiente pueblo. Pasaron unos 5 a 7 minutos hasta que llegamos. Recordé las letras en su matrícula, aunque no los números. Lamentablemente, lo busqué en Google y resultó que era de una ciudad a unas 6 horas de distancia de nuestro pueblo. Tenga en cuenta que el país en el que vivo estaba bajo un bloqueo muy estricto en ese momento, por lo que solo se podía viajar en coche por razones muy urgentes. Al llegar a la primera luz del siguiente pueblo, miramos hacia atrás y vimos que el auto se alejaba un poco del bosque, se daba la vuelta y regresaba al interior. Pude ver que se estacionó allí nuevamente y apagó las luces. No salió del bosque y luego nos fuimos a casa por un camino mucho más largo de lo previsto inicialmente. La batería de nuestra linterna se agotó en el camino y la batería de mi teléfono estaba baja, así que no quería llamar a la policía en ese momento. Pero los llamé en cuanto llegué a casa y les di todos los detalles. Lamento mucho no haber memorizado toda la matrícula, pero fue tan sorprendente que en serio no pensé en ello. Además, se me ocurrió algo realmente extraño cuando pensé en las ventanas congeladas y que no podría haber caminado detrás de nosotros, además de que no tenía luz y no respondía. No parecía estar acercándose sigilosamente a nosotros cuando me senté a tomar la foto. Creo que tuve mucha suerte de tener a mi pareja, la cámara y la luz brillante conmigo. No quiero imaginar lo que podría haber pasado si estuviera sola. Mientras caminábamos de regreso a casa, mi mente no dejaba de dar vueltas al incidente. El extraño silencio del hombre, su presencia inquietante en medio del bosque y su extraña reacción, o más bien falta de ella, me inquietaban profundamente. Al llegar a casa, la sensación de seguridad se mezclaba con una inquietud persistente. Mi compañera de casa, al escuchar nuestra historia, teorizó que el hombre podría haber estado espiando las casas cercanas al bosque. Desde ciertos puntos se podían observar los patios traseros sin ser visto. La idea era escalofriante. ¿Estaría planeando un robo o algo peor? Al día siguiente, impulsada por una mezcla de curiosidad y temor, decidí regresar al bosque durante el día. Quería encontrar alguna pista que explicara lo sucedido la noche anterior. Caminé hasta el lugar donde habíamos visto el auto. No había señales de él, pero lo que encontré en su lugar me dejó helada.
Entre los árboles descubrí una cinta que marcaba en uno de ellos. Junto a ella había un escondite muy pequeño, más para guardar cosas que para sentarse, y lo que parecía ser una parte cortada de una mochila. ¿Qué estaba haciendo aquel hombre allí? ¿Era simplemente un lugar donde escondía cosas robadas o había algo más siniestro en juego? Mientras examinaba el escondite, un ruido me sobresaltó. Me giré rápidamente, esperando encontrar al misterioso hombre del día anterior, pero solo vi a un par de pájaros alborotados. Aún así, la sensación de ser observada no me abandonaba. Decidí regresar a casa, esta vez tomando el camino más directo y evitando el bosque. Informé a la policía sobre el escondite y la parte de la mochila, pero sin pruebas concretas o más información, poco podían hacer. Esa noche, mientras intentaba dormir, el rostro inmóvil del hombre me perseguía en mis pensamientos. ¿Quién era? ¿Qué quería? ¿Por qué había estado allí, en medio de la noche, en un lugar donde no debería estar nadie? ¿Y qué habría pasado si no nos hubiéramos ido cuando lo hicimos? Con estas preguntas, la Navidad de 2020 se convirtió en un recuerdo inquietante, un misterio sin resolver que aún me eriza la piel. Queridos espectadores, recuerden, mientras se sientan a cenar y a abrir sus regalos, que no todas las sorpresas vienen en paquetes brillantes. Hasta que nos volvamos a encontrar en este oscuro rincón del misterio, soy el Dr. Skull, deseándoles una Navidad tan inquietante como encantadora.